Amigos, bienvenidos a esta sesión especial en la que recordaremos a Vasco Manuel de Acosta Corales. Para eso voy a empezar con un pequeño texto que escribí con ocasión de este aniversario luctuoso. Luego de tantos años recorriendo América, luchando por tus ideales, ¿por qué decidiste volver a Venezuela? Para combatir al comunismo. Así me contestó Vasco Manuel de Acosta Corales, quien será un nombre ineludible cuando las generaciones por venir indaguen sobre cómo se reconquistó Venezuela. Su estela luminosa se asemejó en muchos aspectos al sabio guerrero que, en las antiguas épicas, señalaba el camino al tiempo que era de los primeros en orden de batalla. De haber conocido a Vasco, Tolkien habría hecho a su Gandalf un amante del café, la historia hispana y la buena música. La diferencia es que los orcos y trasgos que combatió Vasco da Costa son reales. En sus carnes sufrió la violencia y torturas de quienes, al creerse sin Dios, no reconocen ninguna noción de dignidad humana. Hay seres excepcionales que parecen ser destinados a cambiar su mundo. Vasco era uno de esos genios que, dotado de una voluntad irreductible, defendió sus cristianos principios hasta el último suspiro. La clase política venezolana jamás le perdonó una rarísima virtud casi inexistente en este mundo moderno, la coherencia. Vasco fue coherente y a través de su apostolado político instruyó sobre el nacionalismo católico hasta entregarse él mismo al martirio. Quienes le conocimos podemos atestiguar su profundo patriotismo. Amó a Venezuela con la misma entrega con que siempre protegió y ayudó a sus amigos. Sus estancias en las mazmorras de la tiranía y las cartas que envió desde esos pequeños infiernos nos hacían reflexionar sobre la justicia de nuestra causa. Estamos en el bando de la verdad y cada ataque del enemigo nos lo recuerda. Cuando partió, confieso que me hallé muy afectado. Pensé que con él morían las esperanzas de una Venezuela libre. Se nos iba el arquitecto de cientos de planes para derrocar la barbarie. ¿Cómo lograríamos la transición sin el hombre más pertinente para ello? Una tarde de cafés en una panadería del paraíso, Vasco atisbó algunas dudas que tenía de orden espiritual. Tras algunos argumentos teológicos propios de su sapiencia cuasi monacal, señaló la iglesia de la Coromoto y espetó. Da igual lo que diga, allí, cada día, en cada misa, pasa un milagro. Su cruzada, porque él fue el cruzado de nuestro tiempo, la hizo en nombre de ideales que son eternos y que van más allá de este mundo perenne. La muerte es solo un trance, un cambio de trinchera en esta guerra espiritual entre la luz divina y las tinieblas. Sus embates, espada en mano, tienen eco en la voluntad de los cientos de cruzados que reclutó e inspiró. Jesucristo enseñó que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Así la ofrenda de Vasco no fue en vano, y tal como él mismo solía parafrasear a Tertuliano, si la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos, estoy seguro que su sacrificio es la semilla de nuevos nacionalistas que con la cruz y la espada salvarán a Venezuela. Para el día de hoy, para hablar sobre Vasco da Costa, tengo a uno de esos cruzados que fue reclutado por Vasco da Costa, a uno de sus hermanos de lucha y hermanos de vida, José Luis Santa María. Muy buena, José Luis. Bueno, un cordial saludo nacionalista. Dios te salve María, a la Virgen de Coromoto y a una Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Una Venezuela que está vibrante en este año jubilar de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela y generala de los nacionalistas. Así, con este gran apertura de entrada que has hecho, con esa genial palabras dedicadas a la memoria, a la obra, a la vida de Vasco Manuel da Costa Corales, que uno, pues parafraseando y digamos llevándonos a la épica que nos lleva a la vida y las causas más trascendentales del ser humano, nos evoca justamente a lo más trascendente, a lo más
resaltantes de su vida. Y uno de esos, qué bueno que hiciste esta entrada, porque me recuerda mucho que él, disculpen que se me quiebra la emoción de esto que has leído, porque me recuerda exactamente las palabras de él frente a su tweet, mencionando una de las últimas detenciones arbitrarias que sufrió Vasco da Costa junto a nosotros, los nacionalistas, frente a la desaparición de José Luis Santamaría, Pedro Urbina, Régulo Castro y otros del movimiento nacionalista. En la sede del Castillo de Vistahermosa, ofrezco mi vida a Dios y a la Santísima Virgen de Coromoto para la libertad de Venezuela de la tiranía comunista. Estas no son cosas que vienen solamente, digamos, una puntada sin dedal. No es algo simple a la ligera que se toma para describir los valores y los principios que los nacionalistas, que Vasco da Costa, que aquellas personas que hoy, en estos tiempos, la Venezuela que celebra el año jubilar dedicado a Nuestra Señora de Coromoto, inspiran los valores que a todos los venezolanos, frente a la tragedia que ha vivido y que sigue viviendo en la actualidad, estamos hoy a poco más de 7 meses de tantos de aquel 3 de enero, donde comenzó un año que ha cambiado completamente el rumbo de Venezuela. La libertad y la liberación de Venezuela es la reconquista de esos valores y esos principios que han sido capturados. Nosotros hoy vivimos en una Venezuela bajo ocupación comunista, un Estado capturado que en distintas tesis e hipótesis nosotros hemos descrito de cómo nosotros estamos viviendo el proceso que hoy vivimos. Y para eso yo creo que este tiempo, para estas fechas del 13 de agosto, y quizás posterior, más adelante, iremos viendo y descubriendo cómo el mensaje, la claridad, la visión clara de Vasco da Costa va desnudando cada espacio de los momentos de una nación que va hacia ese futuro luminoso que él tanto describía, una Venezuela dorada. Correcto, una Venezuela dorada. Yo creo que ese concepto es clave para dar a conocer la obra, el pensamiento, la lucha y por supuesto esa magnífica persona que fue y es Vasco da Costa. Por eso, para empezar, digamos, esta serie de episodios en su honor, en vista de que se acerca este aniversario luctuoso, el 13 de agosto de 2022, quería empezar justo contigo, José Luis Santamaría, para que me acompañes en esta jornada, en esta odisea, que también tendremos más invitados, que espero que tú me ayudes a desgranar todos los mensajes, todas las lecciones, todas las ideas y todas las verdades que defendió Vasco. Entonces, para empezar, yo creo que es sumamente simbólico que estés aquí porque la familia no siempre se escoge, pero la familia de la lucha, la hermandad de lucha, ya allí está el principio de la voluntad. Y es algo innegable que no solamente por la prisión, que evidentemente genera lazos, sino también por la lucha fuera de ella. Muchas veces en las entrevistas la gente se queda un poco en la prisión, en esto, pero también hay que ver que fuera de la prisión hubo toda una lucha política, una lucha de ideas, en donde sin lugar a dudas Vasco te consideraba su hermano, estaba allí contigo, tú con él, estaban en estas peripecias, en esta lucha. Manuel, disculpa que te hago un inciso ahí y creo que sirve para este programa y sobre todo para ver la parte humana, la parte de pensamiento, pero sobre todo ese humanismo dentro de la vida de Vasco da Costa, ese ejemplo. Y es que justamente tú describías una etapa muy importante que ya hemos hablado en otros programas junto a la vida y obra de Efraín Ortega. Correcto. Que se convertía para ti, para mí y para muchos de los que acompañamos en tardes, noches, madrugadas de café, en distintos cafés dentro de Venezuela, en Caracas, en Aragua, en Barquisimeto, oye, donde pudiésemos encontrarnos en Valencia,
bueno, en tantas partes y regiones de Venezuela, en las costas, en los llanos, y ahí justamente ese compartir de café, ese andar de la vida misma venezolana, se convertía en la forma de la expresión de lo que es el nacionalismo venezolano. Es curioso, José Luis, que últimamente, ya ese tema lo tocaremos más adelante o quizás en otra oportunidad, pero es curioso como últimamente algunos personajes han intentado justificar todas las barbaries cometidas por la tiranía contra el nacionalismo venezolano. Y una de las tantas mentiras que se cuecen, una de las tantas mentiras que se repiten, es la supuesta conspiración violenta y todo lo demás, el chavismo buscando eh, pruebas y fabricando pruebas en cuarteles, en sitios a donde tenía que buscar al nacionalismo era en los cafés, en las tertulias, en los conversatorios, en las clases, en esos intercambios de ideas que se tenían. A eso era lo que le temía el chavismo, a la verdad. Ese era el arma poderosísima que teníamos, la Y verdad, no, y que y seguimos no teniendo. solamente, y no solamente digamos, afuera, digamos, en la calle, en los cafés, en los distintos lugares en Venezuela, incluso hasta dentro de las prisiones se convirtió la forma de persecución y hostigamiento a Vasco da Costa junto a los nacionalistas y cantidad de personas que hacíamos vida en esos compartir dentro de las cárceles. Muchas veces dentro de las cárceles, en los grupos de prisión, donde hacíamos grupos de oración nacionalista para rezar el Santo Rosario en las tardes, en esos grupos de lectura y de comprensión acerca de las unidades contrarrevolucionarias, de hablar de Revolución contra Revolución, una obra magistral del doctor Plinio Correa Oliveira, hacer clases de formación política, ideológica dentro de prisión, se convertía también en una forma de persecución donde custodios, directores, donde agentes del DIGESIN iban a molernos a golpes, a interrogarnos para saber una de las cosas más importantes que siempre tenían que ver, y fueron métodos y secuencias, obras sistemáticas en las que muchas veces llegaban a buscar abajo o a buscarme a mí, como muchas veces llegaron a decir en algunas prisiones: ¿dónde está Santa María? ¿Dónde está el topo? ¿Dónde está ¿Dónde está Santa el María? topo? Sí, y entonces lograr hacer hechos sistemáticos, concadenar a la persecución por pensar distinto, por mostrar y formarse en todos los problemas y distintas actividades que para una nación que necesitaba y que necesita vivir una contrarrevolución frente a la revolución misma que ha sido el socialismo del siglo XXI. Y eso fue una de las columnas principales de su vida: formar Ahora, y educar. formar y educar. Ahora vamos a darle forma a esto porque considero que no solamente lo verán amigos, sino también muchos venezolanos que quizás no conocen todavía con mayor detalle quién fue Vasco da Costa, y me gustaría que respondiésemos a ese interrogante. ¿Quién fue Vasco da Costa? Empecemos porque Vasco da Costa nació un 4 de junio de 1959 y fue un politólogo, un activista venezolano. Él estuvo involucrado desde muy joven en la defensa de los valores católicos y en la lucha contra el comunismo. Yo quería preguntarte, porque claro, la mayoría de los detalles biográficos son de fácil consulta en Internet, pero quería preguntarte por el vascumano. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo empezó ese proceso de formación política? ¿En qué contexto? ¿Qué ideas fueron las que primeramente te presentó? Quisiera escucharte a ti en este respecto. Bueno, interesante porque seguramente esto, este espacio y este eh, segmento de la entrevista y de este conversatorio va a ser bien interesante por los familiares cercanos, la, las palabras exactas de la familia da Costa. Tanto Ana como Correcto. Tony van a nutrir una gran comprensión y una claridad, una clarísima historia de lo que fue su vida. Yo en título personal digo, antes del año 2000 o digamos
hasta el año 2000 en adelante, entre haber conocido por su historia, yo recordaba en mi juventud, vaya, tenía creo que menos de 15 años, cuando la historia de Vasco da Costa a través de lo que fue la persecución de la TFP en Venezuela, llamaba a lo que Vasco después nos comentó y nos contó de lo que fue realmente la lucha de resistencia contra el comunismo en Venezuela. Sí hubo una lucha de resistencia contra el comunismo, contra el socialismo en Venezuela, y su pensamiento, su formación siempre fue educar y formar nuevas generaciones en pro de la lucha contra el comunismo en Hispanoamérica. De ahí al año 2000, conseguirlo frente a una Venezuela que ya se encontraba en el borde de inicio de lo que fue el chavismo en su mandato tomado por la toma electoral del año 98-99, me hace a mí la oportunidad de conseguir, de conectar ese pensamiento de Vasco da Costa, ese pensamiento contrarrevolucionario en todo lo que nosotros vivimos. Y ahí conocerlo, no solamente en las luchas de Plaza Altamira en el año 2002 y en las luchas de la sociedad civil por oponerse al socialismo del siglo XXI, que era la propuesta más importante para la dominación del pueblo venezolano. Ahí, digamos, en un segmento, digamos, de entrada, fue conocer al Vasco da Costa antes y durante ese tiempo. Yo creo que ya después, posterior, evidentemente, todas las acciones de nosotros, tanto en la unidad contrarrevolucionaria, una unidad que la conocí de nombre, pero que no forme parte, pero sí en el foro de Caracas, un foro abierto a la sociedad civil, de la cual tampoco menciono con mayor propiedad, pero seguramente familiares y amigos quienes participaron directamente al haber estado en esta lucha contrarrevolucionaria de la sociedad contra el comunismo, contra el socialismo del siglo XXI. Correcto. Pues en este caso hemos tocado varios elementos. El primero, para quienes no sean asiduos seguidores del canal o de nuestras ideas, hemos de recordar que el nacionalismo venezolano es una corriente autóctona de nacionalismo que busca que sean los intereses nacionales, los supremos intereses nacionales y no intereses foráneos o intereses personales los que aseguren cuál es el rumbo político de la nación venezolana. Y la nación venezolana para nosotros es fundamental para poder darle una configuración al Estado venezolano a través de la identidad, su idiosincrasia, la cultura, ese elemento espiritual de trascendencia político y metapolítico que va hacia lo histórico, que va hacia lo religioso y que realmente define qué es el ser venezolano. El nacionalismo es esa transmisión de una tradición de siglos que no nace netamente por decreto de 1811, sino que realmente hunde sus raíces en toda la estirpe hispana, en todo este encuentro de dos mundos que pasó en América el 12 de octubre de 1492 y por supuesto la evangelización de América. Yo quisiera ahí hacer un inciso, Manuel, y disculpa que te interrumpa porque es un hilo bien importante, pero para conectar con aquellas personas que nos siguen en las redes sociales, que se conectan y que leen y consumen estos contenidos, pero que son bien importantes para hablar acerca del nacionalismo. Hay algo interesante que está sucediendo hoy día. Y hoy día hablan acerca del nacionalismo y cuando comienzan a hablar del nacionalismo, algunos van divagando de un lado al otro y van tomando algunas partes, tanto en lo histórico, en lo político, en los sucesos sociales, en la historia. Y muchos se preguntan lo que es el nacionalismo. Y esto creo que incluso en algunos otros contenidos lo hemos puesto, pero hay cosas que son lo que es el nacionalismo y algunos de pronto ahorita consumiendo en las redes sociales, en las distintas redes sociales, se consume algo como algo a la ligera, algo simple,
ponerse una franela, la bandera, esas cosas emocionales, Sí, vivenciales que un solamente van, chauvinismo trivial, sí, un chauvinismo algo trivial. deportivo, sí. Y así muchas veces nos han querido etiquetar, pero por delante de eso viene algo más trascendente. Y ahí yo Correcto. creo que es el punto donde nosotros hoy me gustaría que justamente terminaras esa línea que venías diciendo, porque es lo que es y lo que no es realmente el nacionalismo venezolano. Tiene trascendencia, tiene valor, tiene base. Claro, es una corriente teórica, política y también espiritual que busca la grandeza de Venezuela y la busca a través de la restauración y el fortalecimiento de las características morales, espirituales y físicas, además del mejoramiento del medio físico del venezolano y de Venezuela. Y como te dije, hunde su hacer, su voluntad en las raíces identitarias de nuestro pueblo. Ahora, es fundamental también reconocer que el nacionalismo se nutre de una tradición política muy importante que es un republicanismo de corte cívico que cree en las virtudes, que cree en el respeto, que cree en la igualdad ante la ley y que cree que la libertad definitivamente se conquista y se conquista a través del esfuerzo del ciudadano. El nacionalismo venezolano busca eso, restaurar la ciudadanía, el patriotismo y, por supuesto, las potencialidades que tiene Venezuela al ser realmente uno de los países con más recursos y mejor posicionados desde una perspectiva geopolítica en todo el orbe para poder tener una voz mayor en el concierto de todas las naciones y que desafortunadamente hoy en día se encuentra en el embate, como habías comentado, de haber sido secuestrado, su estado destruido, secuestrado por una tiranía y que a pesar de las características de protectorado por parte de los Estados Unidos hoy día, a pesar de todo esto, sigue estando administrada bajo la tiranía y bajo los criminales, cosa que no podemos permitir, cosa que no podemos permitir y que debemos recordar que en Venezuela todavía falta mucho trecho para hablar de libertad y para hablar de grandeza. Ahora, continuando con Vasco da Costa, es importante mencionar lo que habías comentado, que él jugó un papel importante en la difusión de este catolicismo combativo frente a ese sarampión del que se estaba contagiando toda la región, que era precisamente el comunismo. Mencionaste la Asociación Civil Resistencia, mencionaste Tradición, Familia y Propiedad, que yo creo que son dos entidades que fueron terriblemente vilipendiadas y que tuvieron una propaganda sumamente negativa por parte de la socialdemocracia venezolana, porque era una respuesta católica a ese sarampión. Y mucha gente se preguntará, pero ¿por qué la socialdemocracia estará pues enfrascada en dar esa mala publicidad? Pues muy sencillo, nosotros planteamos de la tesis que desde 1958 Venezuela ha sufrido distintos brotes de socialismo, de baja intensidad, de alta intensidad, pero que la socialdemocracia venezolana ha sido sencillamente un socialismo vegetariano, un cáncer que fue consumiendo al país y que obtuvo su punto peor, que tuvo su metástasis con la llegada del chavismo en 1998, pero que ha sido un mal de varios años. O Y sea que que ese, ahí, en esa línea y en ese punto es justamente donde parte uno de los principios rectores de este pensamiento de revolución contra revolución, una obra magistral del doctor Plinio Correa de Oliveira, y que el nacionalismo venezolano, el nacionalismo dorado, toma como base de principios. La revolución es una sola, total, universal, dominante y procesiva. Y en esto, el hilo perfecto de lo que describe, tanto antes, durante y después del 58, nosotros vemos perfectamente que la línea de la socialdemocracia y todo lo que los sistemas políticos ideológicos que en Venezuela buscaban hacer cama de esta revolución que nosotros hemos vivido en las últimas décadas en Venezuela y específicamente con la corriente del chavismo y la oposición. Un sistema bipartidista tan igual como las romerías verdes y blancas de
de la ley de Copey, socialdemocracia, correcto. como las romerías rojas y azules, que hoy no hay ninguna diferencia, lo hemos explicado hasta el cansancio, que Son son lo mismo. parte de una misma revolución, del mismo malestar, de la misma enfermedad que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, claro, si hay alguna asociación que alce la voz contra esas ideas revolucionarias y sobre todo que se manifestaban no solamente en el ámbito político, sino también en el religioso con la teología de la liberación, como empezaron a surgir en toda Hispanoamérica conatos guerrilleros defendidos por gente infiltrada en la iglesia que se hacía pasar por curas y que eran unos guerrilleros realmente, pues empezaron a haber respuestas por parte de la sociedad civil, respuesta de gente, de católicos practicantes preocupados por todo esto. Y la respuesta de los gobiernos socialdemócratas fue la de vilipendiar, la de mentir, la de perseguir. Y Esto es Vasco bien se importante enfrentó a también, esto, y Vasco se enfrentó a esto mucho antes de la llegada del chavismo. O sea, y esto es también Vasco bien vio, importante decirlo. Disculpa, Manuel, esto es bien importante decirlo porque la gente dice, bueno, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué nuestra fe? ¿Por qué columnas de la moral, de la formación, de los principios que en Hispanoamérica, en Venezuela, tienen que regir, se lograron infiltrar? ¿Por qué hoy todavía se dice en el año 2026 que nuestra iglesia está infiltrada? Evidentemente, las corrientes del bien y del mal han tomado cabecera de muchos estamentos, incluso la iglesia. Y esto sería un tema claro, de otro contenido y de otros programas, pero ahí eh, los valores y los principios justamente en los que educaba y formaba Vasco da Costa en una unidad contrarrevolucionaria, en los valores, los principios del nacionalismo venezolano que exaltaran lo que era el bien del cristiano católico venezolano. Disculpa que te lo ponga en una raya. totalmente, José Luis. Y es que hablamos que el comunismo, no el teórico que se enseña de una forma mal, de una forma pobremente estudiada, sino el comunismo real, los agentes del comunismo real, y agentes del comunismo real, pienso por ejemplo en Antonio Gramsci, ellos planteaban asediar por completo la cultura y los elementos pilares de las culturas nacionales, como son las academias, como es la prensa, como son todos estos espacios de pensamiento, para distorsionar la identidad de las naciones y lograr lo que ellos consideraban que era la revolución, que al fin y al cabo nos lleva a una tiranía, a un gobierno tiránico universal. Y es por eso que es importante poner la voz y señalar que la infiltración no es solamente en los gobiernos o en los partidos políticos o en las academias, sino también en la Iglesia Católica, como bien señalaste. Y las Retomando, academias y sí, los por factores supuesto. Ahora, socioeconómicos, vemos dentro de los foros eh, eh, empresariales y en cada uno de los estamentos, la izquierda, el comunismo, la ideología buscó permear eh, su semilla y su germen. Pero lo ahí, único que podríamos hablar de una diferencia hoy en día es que antes, en plena Guerra Fría, al menos intentaban infiltrarse, camuflarse, ponerse máscaras. Hoy en día es más descarado. Hoy en día han, digamos, dado con la mayoría de las plazas, han conquistado muchos de los puntos neurálgicos para la confección de la cultura y por eso tenemos este mundo que se aleja por completo del deber ser, de lo correcto, de lo bueno, de lo bello, de lo elevado. Por eso vivimos en esta realidad decadente. A esa, de ahí quisiera rescatar, Manuel, parte de aquel programa que grabaste magistralmente junto a Vasco, hablando del nacionalismo dorado de Venezuela, hablando de la columna de valores y principios que era y es lo que nosotros hoy seguimos rescatando a la fecha de hoy y para más adelante en una futuro de una Venezuela futura, una Venezuela dorada de luz, justamente lo que nosotros, lo que decías en ese programa, le hacías unas preguntas a él acerca de lo que es luchar por el nacionalismo venezolano, por la dignidad, por el honor, por los más altos principios y los intereses de la nación por encima de todo y poniendo a Dios
a nuestros valores y los principios cristianos católicos en Venezuela, a poner a Dios y a la Virgen tal como Él quiso ser esa armadura de valores y principios. Correcto. Quería preguntarte también sobre cuáles fueron, según tú, los planteamientos principales del nacionalismo dorado en la visión de Vasco, que entiendo que se desarrollaron tanto en los cafés como en las prisiones. Mira, frente a una Venezuela decadente, frente a una Venezuela que se conmovió de todas las miserias humanas que el socialismo, la izquierda logró infundir dentro de nuestra nación, hacer nosotros rescatar, no solamente en lo histórico, como tú bien lo decías y lo apuntabas, en esos pilares y fundamentales que hacen la nación, rescatar a todas aquellas personas y figuras. Oye, dentro de Venezuela siempre tenemos un gran columna de base, hablar no solamente dentro de nuestra independencia, antes, durante y después, posterior, incluso traer a figuras como tú mismo seguramente me pudieses ayudar, así como la Vallenilla Lance, Marcos Pérez Jiménez, quizás un poco más atado a lo más cercano que nosotros hoy también tenemos a Luis Germán Borregales, parte de ese nacionalismo católico venezolano. Y por supuesto, José Luis, un apóstol que tú siempre haces referencia a él, que es un santo venezolano, que es San José Gregorio Hernández. También es un punto de referencia para el nacionalismo venezolano. Sí, porque justamente ahora, en estos tiempos del 2026, hoy podemos hablar de San José Gregorio Hernández y antes hablar de la ciudadanía, de ese ejemplo de ciudadanía que nos dejaba el doctor José Gregorio Hernández, ahora San José Gregorio Hernández, para el mundo entero. Son santos y son figuras del nacionalismo venezolano, el nacionalismo católico, ese ejemplo de ciudadanía de bien, frente a una imposición de una cultura del mal, del odio, de la guerra, de la lucha de clases que la revolución pudo imponernos a nosotros distintos ejemplos en el Che, en Fidel, en tantas personalidades, en tantos egos y alter egos que buscaron desvirtuar completamente la cultura tradicional venezolana y en nuestras relaciones internacionales que realmente hacían tejer una nación floreciente de crecimiento. Tú que estuviste compartiendo la lucha política con Vasco, ¿podrías describir un poco cómo era el día a día? Yo me acuerdo en momentos muy turbulentos. Recuerdo ahora, por ejemplo, las elecciones del 2012, que justamente hace poco Estados Unidos corroboró que, como lo habíamos dicho nosotros, fue un fraude electoral, pero que el cobarde de Enrique Capriles Radonsky se negó a denunciar. Yo recuerdo uno de esos momentos, uno de esos episodios, de forma muy clara. También recuerdo los días posteriores a ellos. Recuerdo otras ocasiones en las que denunciábamos cómo era imposible hablar de democracia o de hablar de elecciones cuando la tiranía contaba los votos. Y llamábamos abstención, llamamos a no participar en esa farsa electoral. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo era la atención? ¿Cómo eran estas llamadas telefónicas? ¿Este reclutamiento? ¿Cómo era? Es bien interesante lo que dice, tanto en fijar algunas situaciones, algunos momentos que vivimos junto a Vasco da Costa y todos los venezolanos, el nacionalismo que durante décadas, durante años, luchó por la independencia ciudadana, el despertar de conciencia de Venezuela, el despertar de conciencia de ciudadanía para poder entender lo que enfrentamos. Sí, no solamente en el 2012, así como hoy describe en el informe de Estados Unidos acerca de las gravísimas testimonios y
ya pruebas específicas donde se demostraba el fraude electoral en Venezuela. Pero es que el fraude electoral en Venezuela incluso es anterior y nosotros siempre estuvimos interesados en que la gente pudiese comprender esto. Para nosotros era tan importante como la participación de Vasco da Costa en cada uno de esos foros y asambleas de ciudadanos, en esos grupos de opinión de la sociedad civil, donde él siempre tuvo oportunidad, espacio de incorporarse, pero siempre ser vedado en la campana del silencio, ser apagado por los grandes medios de comunicación y por el aparato de propaganda revolucionaria que se convertía en la forma de sopesar los medios de comunicación para que estas informaciones no salieran. Pero de ahí a decirlo públicamente frente al bloque democrático, frente a la coordinadora democrática, que era el gran instrumento del gobierno tiránico, del gobierno chavista, frente a una oposición colaboracionista que era la primera parte de mantener ese sistema bipartidista de gobierno y oposición que ambos servían y sirven para la revolución. Y desde ahí el trabajo de Vasco da Costa y cada uno de nosotros en enfrentar a partir del 2002 y en el 2004 las diferentes formas de cómo fue hecho un aparato de dominación electoral. Un aparato de dominación electoral donde no importaba si tú votabas en contra o a favor, siempre quien perdía la libertad y la liberación iba a ser Venezuela, su nación y sus habitantes. ¿Qué anécdota recuerdas, por ejemplo? Es que son tantos los episodios, ¿no? Pero sí que me gustaría conocer anécdotas de tu parte que consideras de valor para ser compartidas, como por ejemplo episodios como cuando fuimos a conmemorar ese martirio que tuvo Oscar Pérez, o quizás otras ocasiones como las visitas que ustedes hicieron a la radio, a la prensa, denunciando todo el sistema criminal en las cárceles venezolanas, cómo se utilizaban a los reos, a los presos políticos como moneda de canje. O sea, son muchas las historias. Las formaciones políticas en el castillo, o sea, son muchas cosas. ¿Cuál te viene así a la mente? Bueno, describimos la persecución más reciente en la última década, no solamente del 2014 en adelante, por los dos segmentos de prisión más grandes que enfrentó Vasco da Costa, en cárceles civiles y cárceles militares. Pero decir que su persecución es anterior, es muy anterior a todos estos episodios, entre el 2002, 2004, ser figura perseguida, ser figura que salía de las reuniones con la sociedad civil, con los foros militares, con los militares retirados, y explicarles lo que iba a suceder y lo que estaba sucediendo en el sistema político, y ser detenido en las calles para identificarnos cuántas personas y quiénes íbamos en los carros. Entonces ahí suena justamente lo que decían, bueno, es que nosotros nos buscamos hacer, es que reunirse, como decíamos nosotros en nuestras declaraciones de tortura, las investigaciones policiales que nos decían, pero bueno, pero ustedes no se entendían de que estaban contra el gobierno, contra el Estado. Y yo le dije, bueno, pero ¿y acaso hablar y criticar a un gobierno, a un Estado, se convierte en una forma de detención, de perseguirnos y acecharnos? ¿Y es que acaso a decir las verdades por las cuales hoy se quieren mantener esclavizado a la población venezolana es un pecado, es un delito? No. Hablar y pensar distinto no es un delito, no es una forma válida para perseguir. Está claro que en aquel entonces Vasco era un referente que era peligroso en dos ámbitos para la tiranía. Por un lado, en el ámbito ideológico, porque era de uno de los pocos que era capaz de defender una idea completamente distinta a esa teoría política que estaba dominando y que sigue dominando gran parte, si no toda,
la clase política venezolana, que es el socialismo, que son las ideas de la izquierda, que son las ideas del comunismo, que son las ideas de la revolución. Y obviamente Vasco desde una perspectiva ideológica mostraba una alternativa, que no todos los venezolanos tenemos que ser de izquierda o comunistas o socialistas, sino que podemos creer en las ideas de la tradición, de la libertad, de la defensa de los valores, de los ideales. Y por otro lado, Vasco no solamente se dedicó principalmente a esa denuncia continua de todos los males y todos los errores del comunismo, que como bien lo dice la doctrina católica, es una ideología antinatural, criminal, sino que además era un peligro a nivel operativo, era un peligro a nivel político real, porque era también una de las pocas voces que se atrevía a denunciar el fraude electoral, mientras toda la clase política venezolana, y cuando digo toda, en especial muchos de los que hoy se hacen con el nombre de resistencia, que es un nombre que se lo están apropiando de una forma completamente falaz, porque en la resistencia jamás estuvieron, muchas de esas personas ayer defendían la vía electoral como forma para salvar a Venezuela. Y era una falacia, porque ellos mismos sabían que era todo una máscara para bañar a la tiranía con un disfraz, para adornar a la tiranía con un disfraz democrático de cara al mundo. Y Vasco era uno de los que decía, no, no podemos participar en ese fraude, no podemos participar en esas mentiras y debemos denunciar lo que pasa. Y Entonces, justamente para ser quizás dinámico y sobre todo en estos tiempos que vamos a escuchar ese video, donde Vasco justamente días antes de su fallecimiento, describirlo con tanta frescura y con tanta naturalidad, lo que es la resistencia, lo que no es la resistencia, que no es para lucrarse de manera personal, no es para buscar lucro político, no es para pervertir los valores y los principios por los cuales la resistencia se genera de una manera espontánea y que sus liderazgos naturales ejercen un específica que es la lucha contra la tiranía y la opresión, el comunismo, contra la ocupación de los espacios que ya han sido capturados en ese tiempo bajo ocupación de lo que era la tiranía de Nicolás Maduro, pero hoy representados en la misma forma tiranía de esa revolución que viene del chavismo originario hasta la actualidad. claro, porque al fin y al cabo, y perdona que te corte con esto, pero es importante que la gente lo sepa. Da igual que las decisiones más importantes en materia económica, hoy por hoy, y esto es una realidad, las tome Estados Unidos. Da igual porque la administración de la violencia y la administración del Estado sigue siendo parte del chavismo quienes administran esto. Entonces, si parte de la estructura criminal que se encargaba de llevar a cabo la tiranía en Venezuela sigue estando en puntos de relevancia política, de toma de decisiones, pues entonces seguimos hablando de tiranía y de la necesidad de cambiar el panorama venezolano. Hay que limpiar con todo el Estado venezolano, hay que acabar con todas esas rémoras y con todas esas hienas que han conquistado ese poder para usarlo en contra de Venezuela. Y hay que expulsarlos absolutamente a todos. Hoy seguramente terminamos este espacio, Manuel, y los minutos que hemos tenido de este contenido, pero seguramente va a tocar intereses, temas de interés que Vasco da Costa, con la frialdad, con la objetividad de lo que era una Venezuela, no una Venezuela en lo inmediato, en lo que toca las pantallas y busca like o vista, sino en la trascendencia de pensamiento que busca darle herramientas a la ciudadanía para poder entender por qué Venezuela hoy, frente a las realidades que vive, por qué tener claridad de lo que debe ser las elecciones, lo electoral, el problema democrático. Pareciera que hoy quisiéramos ponernos la ropa interior por encima de los pantalones y pareciera que estuviéramos fuera de orden
del orden natural en que nosotros hoy buscamos. Necesitamos hoy, Venezuela necesita ser libre. Y decía Claro. Vasco da Costa con la seriedad y con la claridad de que hoy Venezuela sigue siendo prisionera, que hoy sigue bajo ocupación comunista y bajo un gobierno en un estado capturado que simple y llanamente ahorita está tutelado y que Exacto. hoy esas experiencias, nos dan a hablar de las posibilidades de transición, de cambio, de reconquista, pero Y de también, ruptura, por supuesto. claro, pero también nos mandan algunos ejemplos de cómo nosotros hoy deberíamos hacer. Hoy no Por estamos eso, ante algo básico o normal o algo que se estudie, tú que has llevado con estudios de preeminencia de lo que son las clases políticas y las formas políticas de gobierno. Yo lo decimos, eh, digno será necesario para acabar las tiranías, llegar no a la democracia de un solo golpe y porrazo por el sistema de péndulo, por ese sistema que va entre la izquierda y la derecha para que nosotros hoy nos fijemos al centro. Hoy necesitamos una Venezuela que esté vibrante en el orden natural de cómo nosotros volver al sistema de libertad. Y eso no, y seguro. está claro, y está claro que hacer una democracia a día de hoy en Venezuela es imposible, y menos teniendo a criminales participando del sistema. Nosotros no podemos permitir que gente que debería estar en la cárcel pagando por sus crímenes de lesa humanidad se presenten a candidatos a nada, pero absolutamente a nada. Y por eso se Criminales de necesita. esa humanidad que quieren seguir participando en las formas políticas de gobierno y criminales de la corrupción, criminales que tan simple y llanamente por ser colaboracionistas al mismo sistema de la tiranía, hoy prefieren y pretenden seguir en el estatus de negociación política. Por eso yo no tengo esperanza en esas mesas de diálogos entre dos caras de una misma moneda, entre esas elecciones entre Barrabás, como habías comentado en algún momento, ¿no? Que la Barrabás y gente Pilato. escogiendo entre Barrabás y Pilatos. Y por eso entre Barrabás y Pilatos hay que quitarlos a ellos de en medio. Ir a un gobierno de orden que se encargue de pacificar al país, de limpiar las calles, de impartir justicia, y a partir de allí, de esa conquista de la libertad, ya podemos hablar de elecciones y de otras realidades que pueden ser positivas para el país. Pero mientras tanto no, mientras tanto es absurdo, mientras tanto es jugar un harakiri, es meterse un tiro en el pie, hablar de elecciones con estos malandros. Pues José Luis, para ir terminando, sí que me gustaría, como Vasco da Costa frente a la tumba de Oscar Pérez decía, exclamaba, Oscar Pérez, en ese momento que decía, ¿cuánto falta Oscar Pérez? Resucita que hace falta. Pues si Vasco da Costa estuviese con nosotros en vida, frente a todo lo que ha pasado desde el 3 de enero, muy a sabiendas de cuál era su pensamiento político, de su visión a largo plazo, de lo que él quería para Venezuela, ¿qué crees que sería el análisis? ¿Hacia dónde apuntaría Vasco da Costa? ¿Qué deberían hacer los nacionalistas? Bueno, y discúlpate, voy a tratar de ponerlo, creo que ya lo dije antes en algunos otros programas y contenidos. Si bien es importante ver nuestra figura histórica en Bolívar, en Páez, en Sucre, columnas que hicieron nuestra libertad, en la Venezuela contemporánea hoy, ver a Oscar Pérez, a Vasco da Costa y a tantos ciudadanos venezolanos nacionalistas que hicieron, hoy voy a tomar incluso hasta tus palabras frente a la tumba de Oscar Pérez. Quienes aquellos que sacrificaron su vida, hoy lo que nos piden es coherencia, dignidad a las causas más nobles que se defienden. Y esto es lo que hoy buscamos junto a una nación ciudadana venezolana, comprometida con el despertar de conciencia y la acción decidida a buscar, a reconquistar la vida y la libertad de la nación.
Pues eso es lo que tenemos que hacer, José Luis, fijarnos en lo que auténticamente es trascendental, en aquello que es profundo, en aquello que va con una mirada hacia el futuro y no en la trivialidad, no en estas cosas efímeras en las que nos quieren llevar y en las que desafortunadamente la mayoría de las personas se están distrayendo. Lo importante es Venezuela y su futuro. Venezuela es para siempre, mientras que estas terribles pesadillas, pues son como dijo ese traidor a la patria llamado Chávez, son por ahora. El socialismo es por ahora, pero Venezuela es para ¿Qué parece? siempre. Un gran abrazo, José Luis, y como lo habíamos comentado al inicio, vamos a hacer una serie de episodios para conocer en profundidad la figura de Vasco da Costa, de cara y con la participación de sus amigos, sus familiares, sus hermanos de lucha, y con la esperanza que esto sirva para que las nuevas generaciones busquen a esa Venezuela heroica, grande, inmortal, fuerte, a esa Venezuela hispana que necesitamos reivindicar ante la pérdida de la identidad y de la libertad. Un gran abrazo a Necesitamos todos. reiterar lo trascendente, lo que crece, lo que no se queda solamente en el tap de las pantallas, en los likes y las vistas. Necesitamos ser trascendentes y ahí trascender en ese Cristo resucitado que hoy nos llama a los venezolanos a entender por qué Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento y eso es trascendental. Eso es para siempre y eso es lo que nos va a alimentar junto a este año jubilar de la Virgen de Coromoto. Dios salve a los nacionalistas venezolanos, a los ciudadanos del mundo entero, pero especialmente a los nacionalistas venezolanos en este año jubilar llamados por la vida y la libertad a rescatar, a creer nuevamente en Cristo y a renovar su fe en toda la extensión de nuestra amada patria Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Un gran abrazo, José Luis. Hasta luego.